Muy buenos días, hoy es lunes 8 de abril del 2004. Vamos a entrar en el tema del estudio de la prehistoria sagrada que hemos venido desarrollando en las últimas semanas. Vamos a hablar hoy de algo que también tiene que ver con la prehistoria y que es el asunto del maná. El maná. Vamos a hablar del maná. ¿Qué es el maná? En el capítulo 16, en el capítulo 16 del Éxodo. ¿Y por qué tenemos que hablar del maná en el capítulo 16 del Éxodo como una cosa prehistórica? La prehistoria, pues, ya sabemos que la historia es un argumento, un relato, algo que se le cuenta de generación en generación a través de las edades, a través de los años y los siglos, a las descendientes. Se cuentan todos esos cuentos, todas esas historias, muchas veces se van deteriorando, se van degenerando y otras veces se van enriqueciendo con detalles mucho más fabulosos de los que uno cree, más inverosímiles. Uno de los detalles inverosímiles es esta cuestión del maná. Pero ¿por qué hablamos de que el maná es una cuestión prehistórica? Porque el maná, la cuestión del maná y de todo lo que pasaron los israelitas, los hebreos en el desierto, los 40 años que se habla de que pasaron en el desierto, eso ya todavía pertenece a la parte mitológica, la historia. No pasa de allí, no pasa de ser una historia sagrada para los hebreos. Sin embargo, viene a ser prehistoria porque lo que ellos cuentan que sucedió, le sucedió mucho antes, años antes de que se iniciara, digamos, la reacción de lo que es el Pentateuco. El Pentateuco fue desarrollado muchos, muchos años después, porque hasta cierto tiempo todas las historias se transmitían de manera oral, y eso es lo que se llama la tradición oral de la Torá en el pueblo hebreo, no solamente el judío, sino el hebreo también, cualquier hebreo. Y ya sabemos, hemos hablado de que el hebreo es la raza aria, la raza pequeña. Convivían con el Atlante y con el lemuriano. Ya el lemuriano se fue extinguiendo poco a poco. Y el Atlante, pues obviamente también se le llegó su tiempo final, ¿no? Su última manifestación, más o menos según las escrituras, ya en tiempos del rey David, que ya sí pertenece a la historia, porque el rey David sí existió. El rey David existió el rey Salomón, todo, y muchas cosas se hablan sobre los descendientes de David y de Salomón. Se dice que Jesucristo fue, digamos, el Jesús histórico fue descendiente de David. No pudo haber sido descendiente de David, pero es que el Jesús histórico, el Jesús, digamos, de la historia sagrada, el que se conoce en el cristianismo, no existió, sino que todo esto forma parte de una historia que fue narrada o fue escrita, inspirada en la vida y en lo que pasó con el verdadero Jesús de Nazaret. Un ejemplo muy claro tenemos, por ejemplo, el cantar del Mio Cid. El cantar del Mio Cid
pertenece a la literatura española, más bien en lengua castellana. También era un... Pero no es real, no es nada de lo que se dice ahí pues fue real, sino que fue inspirado para hacerlo olor a Rodrigo Díaz de Vivar, que Rodrigo Díaz de Vivar sí existió y que trabajaba como caballero, o sea, como una especie como de guardia del palacio o guardia, digamos, como policía o como militar para el rey Alfonso de Castilla. Entonces, mucho ya después de que se habló y se contó todas estas historias inspiradas en lo que le ha pasado a Rodrigo Díaz de Vivar, entonces ya se generó, digamos, lo que se llamó el Cantar del Mío Cid, que es una composición, digamos, una composición, digamos, épica, y se cantaba y se podía cantar y se podía narrar de memoria. La narraban de memoria en lengua castellana. Posteriormente se empezó a narrar y también se editó ya cuando aparecieron las impresiones. Digamos, originalmente se empezó a escribir a mano, manuscritos. Y después ya comenzó a editarse y a escribirse de una manera más, digamos, a imprimirse. Se imprimió ya y se declaró como una obra de cumbre de la literatura castellana, de la literatura española. De la misma manera sucede con estas historias del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Es la cuestión del maná y toda esta cuestión de que cayó sobre los israelitas el maná. Digamos, sobre todo Israel, porque de todas maneras podríamos decir que el pueblo de Israel emerge del pueblo judío. No es como lo están pintando digamos, como se está suponiendo en las escrituras. Se lee en las escrituras y se cree que el pueblo judío apareció de Israel. Apareció en Israel, no. Los judíos no son hijos de Israel. Más bien el pueblo de Israel eran descendientes de los judíos originales. ¿Cuáles eran los judíos originales? Los que trabajaban en la construcción, los que sabían manejar el barro, los que sabían amasar el barro, los que trabajaban el ladrillo. Esos eran los verdaderos judíos. Que la palabra judío digamos en el hebreo antiguo se puede interpretar como un albañil, que conoce todos los secretos de la mampostería y de la albañilería. La construcción en ladrillo, no se trabajaba con la piedra ya el hebreo ya no trabajaba con la piedra, sino que trabajaba con el ladrillo, que él mismo construía. Por eso dice aquí en el capítulo 11, la torre de Babel. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Aconteció que cuando salieron al oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Un día se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Estos son los judíos, los primeros judíos. Y dice: así el ladrillo les sirvió en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Después dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Jehová descendió para ver la ciudad y la torre que están edificando los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: el pueblo es uno, y todos ellos tienen un solo lenguaje.
Han comenzado la obra y nada los hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí sus lenguas para que ninguno entienda lo que habla su compañero. Y así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra y dejaron de edificar aquella ciudad. Por eso se llamó Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Ahora dice que por eso se llamó Babel. Por eso se llamó Babel. Pero es que resulta que acá arriba, más antes en el capítulo 10 del Génesis, leemos lo siguiente. Los hijos de Cam, Cus, Misraín, Fud y Canaán. Los hijos de Cus, Seba, Javila, Saptá, Ramá y Sabdecá. Y los hijos de Ramá, Seba y Dedán. Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser primer poderoso de la tierra. Nimrod, se dice que Nimrod era un gigante negro, era de piel de color negro. Dice, este fue un vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Es un dicho que existía. Todo el que tuviera músculos y el que fuera grande, le decían Nimrod. Por eso ahí dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fueron cabeceras de su reino Babel, Erech, Akkad y Calné, ciudades de la tierra de Sinar. De esta salió para Asiria. ¿Quién salió para Asiria? Nimrod. Nimrod construyó Babel. Entonces acá adelante dice que la ciudad se llamó Babel porque Dios los esparció por toda la faz de la tierra. Entonces Babel ya existía. ¿Qué más iban a construir si ya existía? Lo que ellos querían era, ellos tenían la misión era se estaban agotando las minas de asfalto que servía como un pegante, un cemento, y se estaban, agotando también las minas de calicanto. El calicanto es una especie como de greda, como de roca muerta prácticamente, pero todavía está en un proceso de deshidratación y por lo tanto estaba todavía pantanoso. Es una greda, la roca muerta era una greda. Puede ser, todavía hay yacimientos de roca muerta que son húmedos, que son pantanosos. Entonces esta greda que se llama roca muerta, la revolvían pues con arena y con yeso y se echaban en unos moldes y se formaban las rocas de calicanto. Por eso nosotros vemos esas rocas encima de otras, unas rocas que pesan 15 toneladas, 20 toneladas, encima de otra. Uno dice, pero ¿cómo hicieron estos muchachos para subir estas rocas acá, tan altas? Y le atribuyen ciertos poderes sobrenaturales a los antiguos. No, es que esas piedras eran de roca muerta. La roca muerta pues se contrapone al concepto de la roca viva, que la roca viva ya es la piedra de río, la piedra sólida que sirve para los cimientos. La roca muerta no sirve para cimientos porque la roca muerta dentro de la tierra se deshace. ¿Y cómo hacían para probar una piedra si era roca muerta o era roca viva? Se le echaba aceite. Y cuando le echaban aceite, generalmente aceite de coco, se le echaba aceite de coco porque ya se podía sacar aceite de coco. Pero el aceite de coco tiene la propiedad de que disuelve las rocas. El aceite de coco disuelve las rocas, rompe el cemento, se filtra en el cemento. El aceite de coco tiene la propiedad de separar, las partículas que están adheridas a través del cemento. Entonces se deshace la roca.
Es cuando Jacob soñó en Padán Aram que había visto a Dios en el cielo, una escalera que subían y bajaban ángeles. Y despertó él. Lo que hizo fue que probó la piedra que había puesto de cabecera, le echó aceite para probarla si servía para cimientos o no. Porque la Biblia en sí, la Biblia hebrea es una cátedra de albañilería. Ese es el libro de cabecera de los masones, de los albañiles. Los masones son los albañiles. Y por eso en las facultades de ingeniería de las universidades, la puerta está adornada generalmente con símbolos masónicos, con la G de Génesis, el compás, con la escuadra y muchos otros elementos. Esto es básicamente es ingeniería civil. La Biblia es ingeniería civil. Entonces a eso es que se llama judío, a una persona que trabaja la albañilería. Y más acá dice que fueron dispersados porque como se les caían los edificios, pusieron a ensayar a hacer torres de varios pisos con ladrillo, pero una pirámide no necesitaba cimientos. Una pirámide se levanta sobre el suelo y no le pasa nada porque la disposición en cúspide de las rocas o de los ladrillos, una pared sostiene la otra. Entonces no se desarruma, no se cae, no se derrumba. Ya digamos el ladrillo ya lo levantaban en forma de cubos, y claro que no duraba mucho tiempo porque el viento tumba las paredes que no tengan cimientos, ¿no? Porque los remueves del suelo. Entonces por eso es que se habla de... Y más adelante pues ya, digamos, los dispersó el imperio babilonio, que es el imperio babilonio que los dispersa, porque no saben trabajar, no saben, ¿no? Y este Jehová que dice aquí que los dispersó, ese es el rey de Babilonia, el emperador babilónico, el imperio babilónico, ese Jehová los dispersó. ¿Por qué los dispersó? Que no hacen caso, no cumplen, no quieren entender que hay que cumplir ciertas normas de construcción. Y para eso se han establecido a través del tiempo unas dependencias del gobierno que se denominan curadurías y están encargadas de supervisar la calidad de las obras de construcción. Entonces no se permite que se cometan errores en la construcción. Entonces fueron dispersados por el desierto y fueron expulsados de Babilonia y se fueron al desierto. Y en el desierto se estaban muriendo de hambre, y dice en la escritura, en el capítulo 16 del Éxodo, dice que Dios les envió el maná. Pero maná, ¿qué es? Maná es cualquier cosa. Maná significa cualquier cosa. Comían cualquier cosa, lo que se viniera, porque el hambre era muy áspera, muy terrible. Entonces comen cualquier cosa y a eso es que se llama maná. Y de la palabra maná es que deriva una palabra que se llama manojo, que es un manojito de espigas que se mete en las despensas de las cocinas. Eso lo han usado desde hace muchos años, muchos siglos, desde la época de los clásicos, la época medieval, y meten un manojito de espigas dentro de la despensa con el agüero, porque eso es una superstición, con el agüero de que mientras haya algo, aunque sea poquito, dentro de la despensa, en la cocina no va a faltar el alimento para toda la familia. Entonces eso es lo que se llama el maná. No es una cosa misteriosa, esto de cuestión de la cosa misteriosa se la ponen, son los intelectuales modernos que tratan de explicar estos misterios de las escrituras de una manera muy literal. No hay que ser tan literal para las cosas, hay que ser más bien claro y conciso y explícito, y entender bien en el momento de analizar, de meditar profundamente en estos misterios,
analizar las escrituras desde el punto de vista esotérico, de una manera, digamos, meditativa, profundamente a través de una visión de sueños lúcidos, y dentro del sueño lúcido es donde nosotros nos damos cuenta en qué es que consisten estos misterios de las escrituras. Muy buen día.